saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Qué bonito podernos volver a encontrar en este hermoso programa Quiero ser un Pibal. Pero antes de todo tenemos que darle gracias a Dios por la vida y por la salud. Recordemos que la salud es ese tesoro inmenso que todos los seres humanos tenemos y que debemos valorar y darle gracias y cuidar nuestra salud. Igualmente darle gracias a Dios por dando la oportunidad de poder realizar este programa que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio Pibal de Colombia, donde todos sus habitantes estemos fortalecidos en principios y valores. Hoy nuevamente me acompaña mi esposa. Bienvenida, mi amor. Hola, mi amor, y hola a todas las familias chucureñas que nuevamente se conectan en este programa tan especial, Quiero ser un Pibal. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos encontramos en la calle y nos manifiestan esa alegría por nuestro programa, nos manifiestan que ven el programa, que les gusta, y en especial un saludo muy especial a todas las personas que trabajan en la casa de mercado aquí en San Vicente de Chucurí. Hace unos días estuvimos allí visitando este lugar y vimos que estaban allá observando el programa el domingo. Qué alegría, realmente eso nos motiva a continuar con este programa. Y nos hicieron poner colorados, como dicen por ahí, porque fuimos a comprar y no nos cobraron. Sí, entonces pues qué pena. Pero sí, muchas gracias por estar apoyando este programa, porque el objetivo de este programa es que seamos todos un equipo, que estemos trabajando por ese fortalecimiento de principios y valores, que entre todos estemos aportando un granito de arena para ese fortalecimiento de principios y valores. Tenemos nuestra frase institucional, que es una frase que nos ayuda a nosotros a tomar esa decisión de empezar a caminar, en cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, en fortalecer nuestros principios y valores. ¿Cómo es nuestra frase? Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. ¿Quién soy yo para juzgarte? Bueno, una frase tomada totalmente de las Sagradas Escrituras y que sencillamente nos dice a nosotros: no miremos la paja del ojo ajeno, sino miremos más bien la viga que tenemos en nuestro ojo, porque mientras yo estoy señalando al otro no me doy cuenta que tengo 3 veces más defectos o más cosas por mejorar, por fortalecer, y que no tengo ningún tipo de atribución para juzgar ni condenar jamás a los demás. Más bien, la obligación es ayudar, servirle a los demás. Esa es la enseñanza que nos dejó a nosotros nuestro amado Jesús de Nazaret. En este mes estamos con un tema muy importante, que incluso esta familia tan especial allí en la casa de mercado nos decía y nos manifestaba que qué interesante este tema, que qué importante, y es la sanación interior. Ya llevamos un programa hablando de algo que es necesario para todos, porque todos necesitamos sanarnos interiormente. Eso no es allá mi esposo, que no es mi hijo, es mi vecino, no. Todos necesitamos hacer ese proceso de sanación interior. Si no lo hacemos, no podemos evolucionar en la vida, no podemos crecer espiritualmente, porque eso es como una barrera, es como algo que está ahí que no nos deja evolucionar, no nos deja avanzar. Y tú lo has dicho, la sanación interior es muy importante en cada uno de nosotros. A veces encontramos, por ejemplo, hogares donde el hombre dicen o lo señalan de que no es responsable, de que es un tomatrago, de que maltrata a su esposa, de que maltrata a sus hijos, pero en ningún momento nos detenemos a pensar: oiga, ¿será que ese señor en el pasado tuvo una buena niñez, tuvo una niñez sana, tuvo una adolescencia sana, tuvo algún problema, alguna situación que le marcó su vida y que de pronto sea la causa para su comportamiento, para ese comportamiento que está observando? Pues precisamente ahí es donde está la relevancia, la importancia de este tema de la sanación interior. ¿Por qué? Porque es que nosotros llevamos en nuestro niño interior, en nuestro interior, llevamos marcado, grabado esas situaciones que a veces son insignificantes, pero que representan mucho en nuestra vida, o a veces son muy significantes, igualmente representan, y claro, esas situaciones son las que afectan y no me permiten a mí un desarrollo normal como una persona normal, sino que al contrario, experimento o expreso eso que está allí guardado.
Mira que, por ejemplo, en la parte física se dice que somos lo que comemos. O sea, físicamente nuestro cuerpo se manifiesta como resultado de lo que comemos. O sea, que si comemos comida a toda hora, comida procesada, comida chatarra, comemos mal, pues nuestro cuerpo se va a empezar a manifestar, ¿cierto? Lo mismo pasa en este plano, por así decirlo, que somos también lo que tenemos adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón, allá guardado. Entonces, si no sanamos, si no está bien eso allá adentro en nuestro corazón, es muy difícil establecer buenas relaciones con las personas que nos rodean. Es muy difícil tener una familia en armonía, tener una buena relación de pareja, tener una buena relación con los hijos, con los compañeros de trabajo, porque sencillamente nosotros reflejamos lo que tenemos adentro. Entonces necesitamos sanar allá interiormente para que nuestras relaciones con los demás también sean buenas. Bueno, vamos a recordar rápidamente lo que decíamos hace 8 días y decíamos que cuando nosotros hablamos de la sanación interior, nos encontramos con que los especialistas dicen que los seres humanos utilizamos la mayor parte de nuestra vida y cerca del 65% de nuestras energías psicológicas, 65% prácticamente todas nuestras energías psicológicas en reprimir aquellos recuerdos dolorosos. Es decir, nosotros queremos esconder, queremos ocultar esos recuerdos dolorosos que tenemos de la niñez, de la juventud o de la etapa de la adultez. No queremos enfrentarlos ni mirarlos. Entonces, como decimos en Santander, nos hacemos los pingos y los dejamos por ahí, pero esos recuerdos dolorosos, esas situaciones críticas que tenemos allá en nuestro corazón, en nuestro interior, sin darnos cuenta están saliendo a flote. Recordemos que nosotros decíamos que es como pretender tener un balón de basquetbol allá abajo del agua y lo tenemos ahí con fuerza, pero en cualquier momento ese balón sale. Así pasa con esos dolores que tenemos reprimidos, guardados y que nos da miedo enfrentarlos, mirarlos de frente. Así es, y mira que mencionábamos que estas situaciones como tal nosotros no tenemos la culpa, o sea, fuimos víctimas de esas situaciones, fuimos víctimas de ese acoso, de esa violencia, de ese maltrato, fuimos víctimas, pero sin embargo eso generó algo en nuestro interior, ¿sí? Y generó cosas negativas en mi desarrollo como persona, el desarrollo de la personalidad. Entonces, eso es importante recalcarlo. Muchas situaciones en las cuales somos víctimas nos convertimos nosotros también, por así decirlo, en sentirnos culpables por eso. Entonces, mi mamá me trataba así, yo tenía la culpa, porque yo era de tal manera, porque yo no fui un buen hijo, entonces como que nos empezamos a echar nosotros la culpa de esa situación de maltrato que vivimos. Bueno, y resulta que todas esas situaciones que nosotros nos da temor enfrentarlas, mirarlas de frente, ocupamos nuestras energías psicológicas en esconderla, en cuidar de que no salga a flote, y resulta que eso es lo que afecta pues un desarrollo normal en cada uno de nosotros, y eso nos genera un cansancio psicológico y físico a nosotros, nos afecta sin darnos cuenta. Y entonces por eso queremos nosotros, como lo decíamos, decirles que la única forma de sanar es a través de Jesús, a través de Dios. Por eso Jesús dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, porque cuando nosotros tenemos todas esas situaciones reprimimos todos esos dolores, todos esos sufrimientos, pues nos genera ese cansancio. Entonces Jesús nos dice: vengan a mí y yo los aliviaré, yo los sanaré. Esa es la clave y la conclusión que vamos a tener en este programa. Pero igualmente tenemos que tener presente que el Espíritu Santo saca todo lo que está oculto, ventila la herida, retira el mal y sana. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a conseguir esa sanación. Como seres humanos solitos, pues no lo vamos a lograr. Mira que el primer paso, siempre lo hemos dicho, para solucionar un problema es reconocer el problema, ¿cierto? Entonces, si nosotros, hay algo muy importante y es la voluntad y el entendimiento, que son facultades superiores que nosotros tenemos como seres humanos, como hijos de Dios, porque son unos dones. Entre más oraciones tengamos, entre más vida espiritual, más vamos a tener voluntad, ¿sí?, de hacer las cosas, una voluntad firme y un entendimiento, o sea, comprender las cosas. Y esto nos va a permitir
identificar todo eso que tenemos que mejorar, ¿sí? Porque es que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? O sea, como que tenemos el entendimiento cerrado y no nos damos cuenta que tenemos todo eso que sanar, que tenemos que cosas por mejorar, que le estamos haciendo daño a las personas que nos rodean. Necesitamos ese entendimiento, ese quitarnos esa venda de los ojos para poder avanzar e iniciar un proceso de sanación. Bueno, y claro, ahí está la clave. Como lo decimos en la definición, nosotros internamente buscamos ocultar esas situaciones, pero en muchos casos nosotros los seres humanos sabemos que tenemos esa situación allá en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro pasado, y entonces lo que tú dices, la voluntad y el entendimiento es la inteligencia que Dios nos ha dado, pero si yo no tengo voluntad de decir, venga, aquí en mi hogar el problema no es mi esposa ni mis hijos, aquí el problema soy yo, y el problema me lo puede estar a mí generando esta situación del pasado, de la niñez. Vamos a ponerle atención, vamos a mirar cómo la enfrentamos y cómo la solucionamos. Cuando nosotros tenemos estas situaciones interiores, nos encontramos con que hay unas realidades que tenemos que sanar, y esas realidades pues podemos resumirlas en 4 realidades. La primera realidad son los prejuicios, segundo, los traumas que nos generan a nosotros esas situaciones, el complejo de inferioridad y también de superioridad, o que se refleja como superioridad, y el fracaso. Así es, 4 principales realidades a sanar. Entonces, importante que las escuchemos, las analicemos para ver de pronto cuál de esas está en nuestra vida presente y necesita ese proceso de sanación. Entonces, en el primero encontramos los prejuicios. Prejuicios son los falsos conceptos adquiridos durante nuestra vida. Por ejemplo, con la clase social, un prejuicio que vivimos toda la vida traumatizados porque de pronto no tenemos unos recursos económicos suficientes, entonces pensamos que somos menos que los demás porque no tenemos esa capacidad económica. También, por ejemplo, en el tema de que tenemos alguna discapacidad en nuestro cuerpo, entonces tenemos ese perjuicio también que la sociedad nos rechaza, que nos sentimos tristes, que nos sentimos como aislados. Bueno, me parece muy importante que volvamos a repetir esta definición de prejuicios, porque es una de las primeras realidades a sanar. Entonces dice, son los falsos conceptos adquiridos sobre las personas, familia, clase social, grupo, Dios, la iglesia, etcétera, se constituyen una verdadera ceguera intelectual al no percibir la verdad sobre la realidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que detenernos un poquito, porque es que todas esas situaciones del pasado nos llevan a nosotros a fijarnos una mala imagen de las personas. Eso se llama un prejuicio. Entonces yo personalmente lo viví y resulta que uno, le voy a contar un ejemplo. En alguna oportunidad mi hijo estaba buscando trabajo, ya tenía un trabajo mejor. Entonces a una prima, otro primo le ayudó a entrar a Ecopetrol. Imagínense, entonces me comentaron, le ayudaron a Carolina a entrar a Ecopetrol, y entonces ella entró a Ecopetrol y yo me fijé un prejuicio en mi mente. Dije yo, mire, a ella sí le ayudan y a mi hijo no le han querido ayudar, y eso que nosotros somos familiares y todo. Y cuando de pronto me detengo un momentico y me doy cuenta que mi hijo tenía un trabajo porque una tía le había ayudado, y mi hija tenía otro trabajo porque la otra tía le había ayudado. Miremos cómo nosotros nos hacemos prejuicios, falsas imágenes o falsos conceptos de una persona sin darnos cuenta que tenemos, sin analizar cuál es la verdadera realidad. Eso nos pasa muy frecuentemente, eso que tú mencionas, como que tenemos un concepto y ahí nos fijamos y no vemos las cosas positivas, sino como que nos
nos armamos una película, ¿cierto? No la creemos. Lo importante es atender bien ese caso, pero vamos a atenderlo después de unos comerciales, unos mensajes importantes y ya regresamos. Trataron de convencernos de que no era un lugar para nosotras. ¿Adivinen qué? Pues nos trepamos a lo más alto y grabamos nuestros nombres allí. Nos llamaron el sexo débil. Débil es una palabra que no nos define. Intentaron sacarnos del juego, pero somos demasiado buenas jugando. Lo decimos hoy y lo diremos mañana si es necesario. Nunca será tarde para unirse a nuestro equipo. Vamos a cambiar las graderías vacías por ovaciones. Las críticas por palabras de aliento. Vamos a transformar las canchas en espacios de igualdad. Pero no podemos cambiar el juego solas. Así que hagámoslo en equipo. Hazte fan del deporte por la igualdad. Gracias por continuar con nosotros aquí en Quiero Ser un Pibal. Estamos hablando sobre un tema muy importante para nuestras vidas, la sanación interior. Y estamos hablando también de las principales realidades que debemos sanar. ¿Qué debemos sanar? Sí, decíamos entonces que tenemos que sanar los prejuicios y tenemos que sanar los traumas, y precisamente vamos a ver la definición de los traumas, que es una definición muy importante y que una vez se escucha decir, es que usted lo que está es traumatizado. Entonces usted, o que uno quedó traumatizado con alguna situación, y precisamente la definición nos dice que es una experiencia negativa, ya sea por culpa nuestra o de otros o de nadie, y que dejó una marca indeleble. ¿Qué es eso de una marca indeleble? Es decir, un recuerdo imborrable unido a un sentimiento profundo de temor, culpa, insatisfacción, rabia, vergüenza, impotencia, inferioridad, odio, etcétera. Entonces es aquella situación que de pronto nos pasa, bien sea por culpa nuestra o por culpa de otra persona o sin culpa de nadie, y que en nosotros marca y nos deja a nosotros esa situación que nos impide posteriormente actuar de manera correcta y de manera tranquila. Mira que tú lo has mencionado, esos traumas nos pueden generar temor, culpa, sentimientos de culpabilidad, así no hayamos tenido la culpa, insatisfacción, o sea que nada nos satisface, ni el mejor trabajo, ni la esposa, ni el esposo, nada lo tiene contento, mejor dicho, rabia a toda hora, mal geniado, con una facilidad con una facilidad de llegar al mal genio, de ser agresivo, vergüenza, impotencia, inferioridad. Entonces fíjense que todo lo que genera un trauma, sí, pensamos que es solamente la situación ahí traumática al momento, y no, hay muchas consecuencias, y todo eso que lo estamos mencionando es lo que nos impide tener una buena relación con las personas que tenemos alrededor. ¿Por qué? Porque vamos a tratarlos también de la misma manera. Lo que nosotros tenemos en el corazón, así lo vamos a tratar a las demás personas que nos rodean. Entonces fíjate que se dice también que de estos traumas, los que son más difíciles, los que tienen como una repercusión muy grande, son los traumas que se viven en la niñez. Entonces, por eso la importancia de cómo estamos tratando a los niños, y si nosotros también como adultos nos ponemos a pensar y a recordar nuestra niñez también, hay muchos recuerdos que nos marcaron. Cómo nos trataban nuestros papás, cómo nos trataban nuestros profesores, cómo nos trataban nuestros hermanos. Entonces, los niños son muy sensibles, entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque todo lo que le digamos a los niños los va a marcar. Bueno, es muy importante que nosotros entendamos esta definición de esos traumas que nos pueden quedar a nosotros. Y ya nosotros lo decíamos al comienzo, que pueden ser situaciones muy simples o pueden ser situaciones muy complicadas. Vamos a poner un ejemplo, y es que al niño que le hacen, o lo que hoy llaman bullying, en la escuela o en el colegio, que cuando nosotros estudiamos eso, ¿qué cuento de bullying? Eso no existía esa palabra, y nos decían, y pues uno mismo se defendía y todo, pero hoy en día como todo cambia, entonces ya a ese niño que le hacen bullying y le dicen, por ejemplo,
por la forma como tiene los ojos, por la forma como tiene el cabello, de pronto le dicen, es que usted es un japonés y los japoneses son brutos. Entonces automáticamente el niño se graba eso en su mente y empieza a decir, no, pues a mí dígame en el japonés. Él mismo empieza a condenarse. O puede tener sentimientos de agresividad después, eso le puede generar también, que también se ven reflejados en la adultez. Se dice que los traumas generan que justos paguen por pecadores. Sí, o sea, que ese trauma, supongamos que ese niño pues tenía un ambiente escolar, los compañeritos le hicieron bullying, de pronto el profesor no lo defendió y resulta que llegó a la adultez, se casó y su esposa y sus hijos van a pagar las consecuencias de eso, o sea que justos pagan por pecadores. Pero también podemos encontrar situaciones más difíciles en los niños, por ejemplo aquel niño que tiene que vivir, por decir algo, situaciones muy trágicas, como decir la muerte de su papá, pues, producto por ejemplo de una muerte violenta. Entonces ese niño, eso le va a generar un trauma y lo que tú dices, ese trauma le va a causar problemas en las relaciones con las personas, en el desarrollo de su parte cognitiva, de su parte intelectual. Mira, aquí tenemos unos ejemplos de esos traumas en la niñez que quiero que reflexionemos frente a eso. El alcoholismo de los padres. Impresionante, un niño que ve que su papá llega alcoholizado, que llega borracho, que llega agresivo, que llega gritando, tirando las cosas, eso al niño le va a generar un trauma grandísimo de miedo. O sea, hay niños que van y se esconden debajo de la cama por esa situación de ver a su papá bajo los efectos del alcohol. Entonces el alcoholismo en los padres, la brutalidad en el trato. Eso es una situación que hoy se conoce como violencia intrafamiliar y que esa brutalidad en el trato es producto, lo que decíamos ahorita, puede ser que los padres tengan un pasado que no han enfrentado esas situaciones que vivieron y no han sanado y eso les está generando que hoy traten a sus hijos como ellos fueron tratados. En algún momento escuchábamos que un padre maltratado, un niño maltratado va a ser un adulto maltratador. Entonces esa forma de actuar los papás que no es correcta, mire cómo va llevando una cadena transgeneracional. Entonces ese papá pudo haber sido maltratado en su niñez, hoy viene y maltrata a su hijo y su hijo continuará haciendo. Y mire la importancia de generar una sanación interior en este tipo de situaciones. Así es, totalmente necesaria. Otra situación que vemos muy frecuente es la separación o divorcio de los padres, algo que se ve muy frecuente y al parecer como que ignoramos esas consecuencias que puede tener en los niños y a los niños los marca muchísimo esta situación, sí, porque ellos tienen ese sentimiento de abandono. Incluso hay muchos niños que piensan que por culpa de ellos los papás se divorciaron. Entonces qué bueno prestarle esa atención a los niños, ese acompañamiento para que no se generen esos traumas en la vida de ellos. Y miremos algo, amables televidentes, y es que el único que es perfecto es Dios. Pero sí queremos reiterar que nosotros con este programa queremos aportar un granito de arena. Nosotros también somos imperfectos y estamos en proceso de conversión, de mejoramiento, de fortalecimiento hasta el día que nos vayamos de este mundo. Pero sí es muy importante, por ejemplo, reflexionar los jóvenes, las personas que nos ven, cuando vayamos a construir una relación de pareja y cuando vayamos a construir un matrimonio. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde nosotros debemos saber la responsabilidad que esto lleva, ¿sí? Porque en muchas oportunidades las personas resultamos involucradas en relaciones de pareja y en hogares que de pronto no estamos preparados y empezamos a tener esos problemas de alcoholismo o de maltrato o simplemente chao, cada cual por su lado, y genera un trauma en sus hijos. Así es. Mira que otra situación en la niñez que se vive bastante es como sentirnos como marginados por alguna condición física o mental. Sí, por ejemplo, el niño, que tiene sobrepeso, entonces en el colegio, no, que el gordito, que lo empiezan a molestar, también, o por ejemplo, alguna discapacidad, entonces ya el niño se va generando como ese concepto como que, ay, no, yo soy menos que los demás, como que me rechazan, y eso pues también tiene consecuencias en su personalidad. El sentir, por ejemplo, niños que les va mal en el colegio, porque pues
no tienen un buen rendimiento académico, digamos que puede ser por mala alimentación, por falta de orientación, de una buena orientación de las tareas en la casa, en el colegio. Entonces son niños que si no se les orienta, lo que se van a hacer es traumatizar, porque les decimos, no, pero es que usted no sirve para nada, es que usted es un bruto, es que usted es muy malo para el estudio, ya, ahí. Por eso nosotros decimos que Jesús es el médico de médicos y sana, el Espíritu Santo nos ayuda a sanar. Yo tengo otra experiencia, cuando nosotros éramos niños y estudiábamos allí en la escuela rural, mi mamá, por más querer hacer, por ver en nosotros que fuéramos pilosos, echados para adelante, como siempre hemos dicho, nos ponía de ejemplo a un niño vecino y nos decía, es que Jaime sí es bueno, Jaime Enrique sí es bueno, Jaime Enrique sí estudia, Jaime Enrique, y nosotros nos llevamos esa imagen de que era que el otro era el bueno y nosotros siempre éramos malos, hasta que pues gracias a Dios con oración uno se va acercando a Dios y va entendiendo, y uno hoy entiende la mamá. Sí, uno entiende la mamá, que la mamá no quería hacerlo sentir a uno mal ni traumatizarlo, sino ella quería era que uno también fuera echado para adelante, que le metiera berraquera. Mire que hay personas que no les gusta que le diga, métale berraquera, se disgustan, pero uno lo dice es con todo el entusiasmo, con todo el amor, para que la persona surja, para que la persona salga adelante. Entonces, cosas tan elementales le generan a uno traumas que si uno no las atiende, llega siempre a ver que los buenos son los otros y que uno es el malo, ¿no? Así es, las comparaciones, eso influye muchísimo en los niños, por ejemplo, también con los hermanos. Ay, mira, es que su hermano sí es juicioso de usted, no, es que... Entonces el niño va quedando con ese sentimiento de que es menos que el hermano, que la mamá quiere más al otro hermano, ¿sí? Todas esas cosas se van quedando en el corazón y si no son sanadas, pues tiene consecuencias en el desarrollo de la personalidad. Entonces, también, por ejemplo, algo que es la falta como de reconocerle lo positivo también a los niños, ¿cierto? La falta como decirle, y cuando le vaya bien, entonces, ay no, lo hiciste muy bien, te felicito, sí, entonces eso también es necesario porque eso es sentir como ese afecto. Lo contrario sería, ¿qué sería? Pues la falta de afecto, la falta de reconocimiento, la falta de sentirse como apreciado y valorado por sus cualidades o por sus virtudes. Bueno, entonces, muy importante que cada uno de nosotros con este programa, pues al menos se nos genere como una inquietud. Oiga, en este programa están hablando de sanación interior, están hablando de prejuicios, están hablando de traumas, están hablando de complejos de inferioridad, están hablando del fracaso, que son situaciones que se generan cuando nosotros tenemos un problema interior. Entonces, pues, que cada uno de nosotros como que reflexionemos y miremos, porque ahí puede estar la solución a esa relación traumática que usted está viviendo, ahí puede estar la solución a eso que usted crea que usted no tiene derecho de hablar ni de opinar, sino que son los otros los que tienen derecho y que usted no puede decir nada. Y mira que eso es gravísimo, porque la dignidad humana jamás podemos permitir que nos sea vulnerada la dignidad humana, pero cuando nosotros llevamos esos traumas, hasta la dignidad humana nos la vulneran. Así es, mira que quería comentar, hace unos días en nuestra comunidad de Lazos de Amor Mariano se dio un proceso de sanación de la relación con el papá, y era una que se enfocaba en cómo tenemos nuestra relación con Dios Padre. Sí, o sea, con Dios Padre, como entonces, si yo no sano mi relación o esa imagen que tengo de mi papá terrenal, de mi papá biológico, si en mi niñez mi papá me abandonó, si mi papá fue alcohólico, si mi papá me pegó, me maltrató, toda esa situación, es muy difícil que yo hoy pueda decir que creo en Dios Padre, porque es que decimos que Dios es nuestro papá. Ay, pero ¿qué concepto puedo tener yo de un papá, de Dios? ¿Cómo puedo creer que es amoroso, que es bueno, que me cuida, que me protege, que quiere lo mejor para mí, si mi papá en la tierra me maltrató, si mi papá en la tierra fue duro conmigo, no me protegió cuando yo era pequeña? Entonces, de una vez se distorsiona esa relación que yo pueda tener con Dios. Bueno, este tema es muy, muy profundo, muy largo, es muy importante. Se nos acabó el tiempo de este programa, pero vamos a seguir hablando. Vamos a hablar un poquito de
el complejo de inferioridad, que uno escucha para que miremos la definición y miremos a ver por qué de pronto nosotros a veces nos sentimos inferiores que los demás. Y vamos a ver el tema también a sanar el tema del fracaso. Nos vemos dentro de 8 días. Recordemos siempre tener un corazón alegre y feliz y siempre sonreír. Estamos hablando de todo eso que involucra lo que tenemos que sanar, pero la idea es que en los siguientes programas también abordemos cómo vamos a sanar, porque ya estamos identificando, qué bueno que ya empecemos a hablar, bueno, ¿qué tengo que hacer? Sí, yo tengo todo eso que ustedes dicen, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, eso también lo vamos a hablar en los próximos programas. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa.